¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. Esto es A lo que venimos en el 8º episodio. Estamos saliendo a nivel nacional por las redes sociales, pero también lo estamos haciendo a través de Imperial TV todos los viernes a partir de las 10 de la noche y por FM Energy 91.1 en Villazón todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Hoy tenemos un programa súper especial, recomendado para todas las personas, para todos los jóvenes, adultos, mayores. Pero antes de comenzar con el tema que tenemos preparado para hoy, te quiero presentar a nuestro invitado especial. Tenemos un panel importante y especial. Lo digo especial porque es un amigo muy personal, empresario, conferencista, múltiple ganador de muchos premios. Es un emprendedor empedernido, un trabajador de 24/7. El currículum es bastante amplio. Si te lo tuviera que leer todo el currículum, nos pasaríamos todo un bloque, pero así lo vamos a resumir. Quiero dar la bienvenida a Wilmer Suxo, que nos va a hablar hoy acerca de la depresión, que es el tema principal. ¿Qué tal, Wilmer? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Romerito, muchas gracias por la invitación. Igual gracias, Sergio, gracias, Ale. La verdad, contento de estar con ustedes y bendecido en realidad de poder tocar este tipo de temas que creo que es súper importante en realidad para la gente, ¿no? Claro que sí, enseguida vamos a ir desarrollando ya nuestro tema, pero antes te quiero presentar a nuestro panelista que hoy no se faltó. Andreita está un poquito enfermita, está un poquito mal de salud. En el siguiente episodio ya va a estar con nosotros, pero el que no se pierde en un capítulo ni un episodio es Sergio Amurrio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí empezando un nuevo programa y con un tema muy interesante hoy. La depresión. ¿Alguna vez sufriste de depresión tú, Sergio? ¿O sentiste que tenías depresión? Creo que tal vez todos pasamos por momentos, o creo que hoy va a ser el día perfecto para quitarme la duda si fue depresión o simplemente tristeza o qué es lo que embargaba en ese momento. Bueno, pero para empezar, Wilmer, habrá que definir qué es realmente la depresión. Para ti, ¿qué es o qué significa este estado emocional? Tal vez se lo podría decir. Ok, bueno, mira, creo que como decía hace un momento Sergio, todos en algún momento hemos pasado diferentes circunstancias. Yo he tenido un poco sobre todo lo que es la depresión y la ansiedad y tal vez comenzar explicando qué puede no ser necesariamente la depresión. La depresión no necesariamente es cuando tú lloras, la depresión no necesariamente estás cuando estás triste. La depresión muchas veces está dentro en el alma, en el corazón, y tú puedes estar sonriendo ante el mundo, pero estar pasando un cuadro de depresión, ¿no? La depresión, de hecho, suele ser una consecuencia también muchas veces de la ansiedad, y la ansiedad muchas veces son esos excesos de pensamientos, de cosas que no han pasado y que lo más probable es que no van a pasar, ¿no? La depresión definitivamente, pues viene a partir de tal vez incluso esos sentimientos que nadie los va a entender. Yo siempre dije en todo momento cuando hay consejería, cuando nosotros nos toca hablar con jóvenes, con personas y demás, o sea, siempre digo, es fácil muchas veces el consejo, tú puedes tener conocimiento, puedes tener las herramientas, pero cuando tú estás en el lugar es difícil entenderlo, es difícil poder vivirlo, ¿no? Entonces la depresión pues básicamente va por ese lado, ¿no? En realidad yo creo que son un exceso de pensamientos, un exceso de sobrepensar tal vez aquello que no ha pasado y si es que ha pasado definitivamente empeorarlo y llevarlo mucho más allá en cosas que ni siquiera son reales. Sergio, con lo que dijo Wilmer, ¿tú alguna vez sentiste que ibas por ese camino? Tal vez. Sí, sí, porque creo que, como decía él, creo que viene acompañado no solo, o sea, no es solo depresión, creo que viene acompañado, como él decía, de la ansiedad. Y muchas veces creo que es la falta de, incluso de actividad de uno, de no tener la mente ocupada o hacer actividades. Uno se encierra mucho y creo que también creo que, o por ahí estoy equivocado, mucho también tiene que ver el ambiente, ya sea familiar o el entorno que nos rodea, que nos acompaña, ya sea salir de de esa enfermedad o de darse cuenta para apoyarnos, porque creo que si no se dan cuenta, uno solo se sigue hundiendo en eso. Ahora, ¿será lo mismo estar triste que sufrir depresión? Yo creo que la tristeza sobre todo es un momento, o sea, es un estado emocional de un momento nada más, estoy triste, pero creo que la depresión va mucho más allá. A ver, obviamente desde la forma en la cual yo creo, en la que nosotros somos, yo considero que somos seres tripartitos, que significa que tenemos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Eh, y el cuerpo en realidad refleja muchas veces lo que tenemos en el alma. Por eso que de repente cuando nosotros reímos, ¿dónde se ve reflejado? En nuestra cara.
¿no es cierto? Pero nos hemos emocionado, hay algún sentimiento así en nuestra cara. Pero el alma también va reflejada y alimentada por el espíritu. Y la verdad que al final de cuentas el espíritu, la única forma de poder alimentar es una comunión con Dios directamente. No hay forma, en realidad. Entonces la depresión muchas veces es cuando hemos dejado de alimentar el espíritu. Podemos tener sentimientos, emociones, etcétera, en el alma, pero a veces hemos dejado realmente de entender la esencia de esos sentimientos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde es fundamental entender dónde está comenzando este momento en realidad. Entonces no es exactamente lo mismo. La tristeza para mí es más eventual, es un momento en el que estás triste. Pero la depresión puede ser realmente hasta un estilo de vida, en realidad. Ahora, como lo decía Sergio, ¿no? Tal vez en algún momento nosotros estábamos pasando por algún momento, no sé, de depresión o algún pequeño episodio. Creo que no está, nadie está libre de pasar Sí, por estos no. momentos, ¿no? O sea, uno puede decir, no, yo nunca, nunca lo he vivido y nunca lo voy a vivir. O sea, como dices, nunca digas nunca, tal vez. Si tal vez en algún momento puede pasar. Totalmente. De hecho, mira, justamente antes de comenzar el podcast me ponía a revisar y recordaba cuando Elías, por ejemplo, pasa un momento de depresión en la palabra. A mí me encanta porque no es que Dios dice, tranqui, va a pasar, ponte pilas, ánimo, sino en realidad es como que él agarra y le dice, ok, descansa, duerme, come y luego continúa nuevamente. Y eso es algo que tenemos que entender todos, porque es válido tener esos momentos de presión. Tú sabes, Romerito, nosotros trabajamos todo el tiempo con jóvenes, todo el tiempo estamos ahí sirviendo en el liderazgo, en los negocios, en las cosas de Dios, etcétera. Pero uno puede pensar que por el hecho de que uno está metido en las cosas de Dios, que porque uno está en uno con Dios, nunca va a caer en depresión, y no es verdad. O sea, la ansiedad y la depresión son dos momentos, circunstancias en realidad que te pueden atacar y es válido y no es algo de lo que tengas que condenarte. Probablemente lo que uno tiene que entender es hasta dónde y hasta qué punto estoy dispuesto a vivir de esta figura, de esta forma, ¿no? Pues entonces, yo creo que cuando una persona está pasando un momento de depresión es válido. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para poder pasar después de todo esto? Es válido en ese momento de depresión que tú puedas estar y digas, ok, quiero descansar, no quiero hablar con nadie, quiero comer, necesito un poquito desintoxicar todo lo que traigo en la mente, todo lo que traigo en el alma para volver a continuar. Y no meterle nomás, porque repito, es bien fácil decir para las personas, no, ya, vamos, ok, son un ratito, 5 minutos y vamos, 5 minutos y vamos. Sí, pero es que no es tan fácil, o sea, yo creo y siempre digo, entre cualquier batalla, cualquier circunstancia, cualquier persona, nadie te va a entender a cabalidad. Y eso a nosotros nos pasa. Luego te entiendo en ciertas cosas, pero no voy a entender porque solo tú tienes los problemas, solo tú sabes lo que pasa más allá de este punto, solo tú sabes el contexto, si tienes o no tienes familia, amigos, futuros recursos. Son tantas cosas en realidad que la carga mental solamente lo va a entender una. Entonces es válido definitivamente en esas pausas. Ahora, lo decíamos, ¿no? Igual hablando con Sergio antes del programa, eh, hasta famosos tan grandes a nivel mundial, tan reconocidos, han sufrido de depresión, ¿no, Sergio? Ah, pues te consulto, una persona teniendo todo, como decía Ronald, un famoso que tiene dinero, tiene familia, tiene Fama. la verdad todo, pero a veces salen las noticias que está en depresión o que se autodañó por el tema de la depresión. ¿Puede llegar a tanto? O cómo te puedes dar cuenta antes de que te pase o en los primeros pasos? Yo creo que es súper importante entender, a ver, yo parto de algo. Lo que pasa es que si nosotros decimos que yo creo en Dios, yo creo en Jesús, entonces no puedo creer en otras cosas más. O sea, no puedo decir, de aquí también creo, de aquí también agarro, de aquí también un poquito, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que me voy es a lo siguiente. Si yo digo que creo en Dios, creo en una cosmovisión bíblica. Y cuando creo en una cosmovisión bíblica, definitivamente es lo único que va a guiar enteramente mi vida. Ahora, a esto me voy. Hay un montón de cosmovisiones en el mundo que no son bíblicas. De repente, el hecho de creer que tener dinero sí o sí necesariamente significa que eres bendecido. Y no es verdad. ¿Me entiendes? El hecho de creer que el tenerlo todo es tener justamente eso, fama, dinero y etcétera, etcétera. Y en realidad la palabra, ¿qué es lo que dice Jesús? Que Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, sino de palabra.
Y eso es en realidad yo creo que uno de los motivos porque a veces estamos escuchando diferentes cosmovisiones del mundo en un concepto errado acerca de lo que puede ser el éxito y vivimos tras eso, vivimos tras ese afán de la vida, de los recursos, del dinero, de la aprobación, de la fama, del aplauso, qué sé yo, muchas cosas. Hoy en día hay mucha gente en realidad que a veces anda muy más apasionada, por así decirlo, por el dinero que con el propósito que deberías tener detrás del dinero. ¿Y qué pasa con la gente? Porque he escuchado varios casos también que se comentan que es como que ya las personas a veces se frustran o dicen, ya perdí la fe, ya he confiado tanto que, o sea, y es como que sigue estancada ahí y no encuentra el cómo seguir. Y creo que también es un motivo, o eso ya vendría a ser los primeros pasos para entrar a la depresión. Mira, de hecho, para ponerte un pantallazo, bueno, yo creo, a ver, mira, yo me alejé de Dios por buenos años. Fueron aproximadamente 8 años que me convertí en ateo, es decir, no creía absolutamente en uno ni en el otro. ¿Por qué? Porque sucedieron tres hechos muy fuertes en mi vida. Primero que falleció una tía con cáncer, pues falleció mi abuelo, el que más quería por parte de mi mamá, y después falleció mi hermanito, que nació, vivió 2 horas y murió. Y eso me puso a cuestionar mucho la existencia de Dios. Obviamente entré en un proceso de depresión, pero no me duró tanto y encontré la salida en que prefiero no creer en nada y vivir mi vida, vivir mi vida, vivir mi vida. Y ahí es donde uno empieza a buscar huecos, empieza a buscar cosas para tapar ese hueco. Buscas qué en el dinero, buscas qué en la fama, en la aprobación y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, Romer, por ejemplo, conoce un poco de mi historia, porque nosotros hemos llegado a un punto con mi esposa en tener ciertos momentos, para la gloria de Dios, donde no nos falta el dinero, donde nada, o sea, todas esas cosas, pero realmente te sientes vacío, o sea, sientes que algo te falta. Y lo único que tienes que realmente en ese momento te falta es Dios. Por eso yo entendí, hay muchas personas que hoy en día endiosan tanto el dinero y piensan que el sentido de la vida es el dinero y piensan que te va a dar valor el dinero. No es que no sea importante, es muy importante, por supuesto que sí, pero no lo es todo. Nosotros en uno de los momentos más difíciles que nos pasó con mi esposa es que teníamos todo, teníamos dinero, teníamos casas, teníamos terrenos, teníamos autos, teníamos todo lo material. Pero en ese momento yo estaba pasando una carga emocional, de depresión, de estrés, de ansiedad durante un año entero. Todo acá mental, todo acá mental, todo acá mental. Y tristemente está científicamente demostrado que todo lo que tú piensas acá va a impactar directamente en tu cuerpo. Se somatiza. Por eso es que muchas personas de repente se estresan y ¿qué pasa? Empieza a parpadear el oído. Sí. Porque se somatiza directamente en tu cuerpo. ¿Y qué pasó al final de eso? El final del 2023, al final empieza a dar unas alergias, empieza a empeorar todo ese estrés, toda esa ansiedad, esa depresión, todo. Y para hacerte breve la historia, me diagnostican síndrome mielodisplásico, que es un tipo de cáncer en la médula ósea. En ese momento dime si tenía sentido el dinero. Nada. Porque te das cuenta, es que a veces vivimos ese afán de la vida creyendo que realmente lo material es lo más importante. Y el responder a la pregunta, ¿cómo es posible que hay personas que teniéndolo todo vienen en cuadros de depresión? Es que es una cosmovisión de afuera, creer que eso es todo. Eso no lo es todo. Todo realmente es lo que tienes. Si hoy tienes tu esposa y tus hijos y estás sano, puedes sentirte bendecido y agradecido. Probablemente hoy no tienes los recursos que desearías tener, pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Por eso hasta la gente millonaria llega a momentos en sus historias y que inspiran mucho, que dice yo estaba en la bancarrota y que debían millones de dólares y luego se levanta. Y es porque han entendido que el valor de la vida no está en el dinero. Porque eso va a ser un sube y baja. Y siempre vamos a querer más. De repente uno agarra y dice, ay, yo sería feliz si tan solo tuviera mi cuartito. Y vas a tener el día de mañana tu cuarto, vas a ser feliz por unos meses, un año, 2 años. Y luego, ¿qué va a pasar? No, ahora quisiera uno de 2 habitaciones, de 3. Y llegas y, wow, ahora sí la casa de mis sueños, el departamento que siempre quise para mis hijos. Va a pasar un tiempo, unos meses, 1 o 2 años. Y luego vas a decir, quisiera uno que tenga un jardín.
Eso nos ha pasado a nosotros con mi esposa. Me acuerdo que nosotros así deseábamos tener una cocina americana con así todo, tal cual, y pudimos tener así con piedra de mármol, así una negra hermosa, así hermosa. La cocina americana con la vista al Limán y todo. Hemos sido los tipos más felices por unos meses. Pero después era así, ay no, que aquí se ve sucio, que hay que tener todo limpio porque la cocina americana se nota al tiro, tan, otro tipo de... Y ahí es la importancia de entender que todo lo material va a pasar. La palabra dice claramente, cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca va a pasar. La gente va a pasar de tu vida. Amores van a pasar probablemente. Amistades van a pasar. El dinero va a pasar, tu empleo va a pasar, tu jefe va a pasar, tu emprendimiento puede ser que vaya a pasar. Pero realmente la presencia de Dios es algo que no tienes que permitirte que pase tu vida y que se quede ahí siempre contigo. Importante, interesante. Ha pasado así de rápido los primeros 15 minutos, Wilmer. Vamos a hacer vamos a ir a la segunda parte de este podcast. Vamos a hablar de los mitos y realidades de la depresión. Pero esto en un momento más. Comenzamos esta segunda parte, el programa que tenemos hoy, el tema que tenemos hoy en la depresión. Estamos con Wilmer Suxo, que nos va a hablar, que nos está hablando prácticamente de este tema. Pero ahora, bueno, antes de continuar, no se olviden seguirnos por Imperial TV todos los viernes a partir de las 10 de la noche. Por Imperial TV en Villazón. También estamos en FM Energy 91.1 todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Y ahora es un momento de hablar de mitos y realidades acerca de la depresión, güey. Porque hay muchas personas que pueden tener cierto concepto, pueden decir, de esta manera te vas a curar, o pasa esto, pero ya con la experiencia que tú tienes, con el, como tú me decías, ¿no? Hablar con tantos jóvenes, tener el recorrido que tú tienes, ayuda bastante a conocer sobre todo cuáles pueden ser o qué partes pueden ser catalogarse como mitos o realidades en cuanto a este tema. Te lanzo la primera, Will. ¿La depresión será falta de carácter? No, yo creo que no. Yo creo que lo que es falta de carácter es no exponer tu depresión. Eso sí es falta de carácter. Porque muchas veces vivimos bajo este concepto errado, que un hombre no puede llorar, que un hombre no puede estar así, ta, 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 ta. Y en realidad Los hombrecitos no lloran cuando eres chiquito. O sea, creces con ese. es que ahí viene el punto, es lo que te decía, es que es una cosmovisión que no es bíblica. Porque en realidad cuando nosotros entendemos qué es lo que realmente habla la palabra, uno tiene que aprender a confesar, uno tiene que aprender a buscar. La palabra dice, el que busca consejo en realidad haya sabiduría. En la multitud de consejos vas a hallar sabiduría. Y algo importante creo que es carácter, agarrar y decir, tengo este problema, necesito ayuda. Eso es carácter. Y la depresión no es falta de carácter. No sé, entonces es un mito no real. Sí. Por otro lado, el decir salir con amigos se te pasa, porque muchos dicen, no, estoy Sí. deprimido, pero salí, vamos, salgamos de joda y se te va a pasar. No, no, no. La depresión no. La tristeza puede ser. La tristeza, o sea, ese momento sí. Pero la depresión no. Yo creo que el único realmente capaz de ayudarte es Dios. ¿Que Él puede utilizar herramientas? Por supuesto que sí. Que hay gente que puede pasar de la depresión como tal a partir de amigos, por supuesto que sí. Pero no es que sea una salida, no es que es un día nada más. Yo creo que es un proceso, ¿no? Entonces, no, 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 sí. De hecho, no, no, ni lo busquen en el mundo, o sea, porque a veces piensan que es eso, ¿no? Mucha gente, a ver, en esta generación yo creo que hay mucha gente que a veces cae en depresión, sobre todo cuando viene un tema de que han terminado con su pareja o que hay una falta económica, etcétera, ¿no? Y ahí viene un tema de evaluarse también por qué estoy así, o sea, qué es lo que está pasando por mi mente. Y más que por el hecho de lo que haya pasado, a veces un tema de creencia propia. No es porque te ha dejado tu pareja, sino porque has empezado a tener una creencia de que no eres suficiente y de que no te mereces, de que no te, de que esa persona realmente, o sea, tú mereces algo menor y era como que lo mejor que podía haber habido en tu vida. Eso es otra cosa, ¿me entiendes? O a veces no es que la depresión es el tema de la falta de dinero, muchas veces, ¿no? El hecho es que te han puesto un patrón de que si no tienes dinero, entonces no eres alguien valioso, de que realmente eres alguien pobre, de que eres alguien mediocre. Y son creencias que muchas veces nos ponen en la vida y no. Ahora, uno dice, ¿no? Ah, pero estás débil, ¿por qué eres débil? O ¿por qué te dejas dominar, digamos?
¿Será eso? ¿Será que la depresión afecta a personas débiles? ¿Existen las personas débiles, fuertes en cuanto a la depresión? No, yo creo que no. Definitivamente la depresión, o sea, nadie está alejado de la depresión. Yo creo que a todo el mundo te puede dar y es válido que tú vivas. Lo que creo que no es válido es que no entiendas el por qué, porque si no vas a volver al mismo lugar, vas a volver a caer a no entender. No, para nada, no, no, nunca uno debería sentirse débil. O también sería cuestión solo de poder echarle ganas, ponerse las pilas para poder salir de eso. Mira, hay algo que yo he aprendido en ese proceso cuando pasé este reto de salud. Hay algo sí es importante en todo esto y es el hecho de entender que nosotros tenemos dominio propio. Es el hecho de entender que nosotros tenemos el libre albedrío, de que nosotros podemos escoger. La palabra dice, pensamientos de bien tengo para tu vida y no de mal. ¿Qué significa esto? Que nosotros sí, ahí sí va, y es un tema importante, que nosotros sí podemos escoger qué pensar y qué no pensar. Eso está en nuestra responsabilidad. Eventualmente, a veces me da mis momentos de bajón, me da mis momentos de depresión, me da mis momentos de ansiedad, empiezo a sobrepensar a veces las cosas. Y yo tengo dos opciones, simplemente seguir sufriendo y seguir sufriendo. Diría, güey, basta, basta, tengo que hacer algo, tengo que ocupar mi mente, como decía uno de los dos, empezar a ocupar mis días eh, y empezar a tomar acción, ¿no? Eso algún rato les he compartido a los chicos, les decía, a veces yo prefiero en esos momentos que me empiezo a sobrepensar y sobrepensar, agarro mi Nintendo y empiezo a jugar, porque en ese momento mi mente solo se ocupa en que Mario Bros. Llegue al final, ¿eh? Entonces dejo de pensar en otras cosas, ¿no? O de repente empiezo a ocuparme en ordenar mi cuarto, en ordenar mis cosas, en ayudar a limpiar la cocina, en lo que pueda, porque empiezo a ocupar mi mente en otras cosas. O por último, me duermo. Pero aunque no creas en esos momentos, el peor enemigo muchas veces es el celular, porque te va a llevar por uno y otro camino y sobrepiensas y te empiezas a comparar, empiezas a ver otras historias de otras personas que te va bien, tú rompiste tu relación, pero ves a la amiga que aparentemente está bien feliz con su pareja y vos así, más deprimida. Y ves a tus amigos de tu misma edad que están mejor económicamente en la vida y tú cómo sabes su vida privada, cómo sabes que no están pasando una batalla. No, porque uno a veces, bueno, no en su mayoría, ¿no? Pero digamos, uno publica siempre las cosas buenas que le pasan Mm. o los momentos buenos que está pasando en ese momento. Normal. Nunca se atreve, digamos, a publicar algo malo, tal vez por vergüenza podría ser. Más que por vergüenza, yo creo que al final cada quien es de publicar lo que quiera en sus redes sociales. Lo que nunca vas a saber es el corazón con el cual lo está publicando. Porque hay gente que puede publicar con un corazón de presumir una vida y un estilo de vida que no es verdad, solamente para aparentar y para recibir aprobación. Y hay personas que simplemente tal vez ni publican nada porque tienen un corazón de que tampoco les soporta, digamos, la aprobación de las personas, ¿no? Nunca vas a saber realmente lo que hay detrás de eso, sea bueno o sea malo. Tampoco podemos juzgar a la gente que sí lo hace y tampoco juzgar a la gente que no lo hace, ¿me entiendes? Entonces, es que no es un referente, por eso las redes sociales pueden, si los utilizas con sabiduría, realmente vale la pena. Ejemplo, si yo el día de hoy pudiese decir, promover este tipo de podcast, este tipo de contenido, pucha, realmente sería una bendición. Y eso es lo que falta mucho, porque nosotros vemos en las redes sociales, vos entras a YouTube y ves cómo ganar $10,000 en una semana, sin 1 millón de vistas. La gente está desesperada por dinero, dinero, dinero. Lo triste es que más que por desesperada por dinero, la gente está desesperada por dinero fácil y rápido. Esa es la diferencia. Porque realmente hay muchos. La palabra es clara. Dice que si las aves que ni siquiera siembran, cosechan y comen, nunca les falta nada, ¿cómo no sus hijos? El detalle es que nosotros a veces no aprendemos a ser agradecidos con lo poco o mucho que podamos tener. Yo siempre digo, si tú estás mirando el día de hoy este podcast, es porque tienes la oportunidad de tener un televisor o tienes megabytes o tienes wifi para poder ver este contenido. Ya tienes mucho más que un gran porcentaje de la población que el día de hoy no tiene nada. Ahora, que quieras más, llegará, pero en su tiempo. Y ahí viene la pregunta, ¿qué estás haciendo para que llegue más? ¿Estás trabajando? ¿Estás poniendo las pilas? ¿O simplemente estás viendo que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo sin hacer nada? Y eso te va a deprimir más. Realmente, Will. ¿Cómo vas notando a una persona que ya que está empezando a tener depresión? Sí, digamos, yo, Romer, lo veo a Sergio todo sonriente, con Jocelyn ahí con el perrito, todo fachero, y dices, Sergio está full, está al 100.
pero por dentro está tal vez pasando por ese momento. ¿Cómo puedo notar yo que está entrando en ese lance? Mira, yo creo que la depresión a veces es bien difícil de poder demostrar. En realidad es bien difícil de poder descubrir. No es como que algo que podamos agarrar y caminar. Ah, ese tiene depresión, ese no tiene Sí. depresión. Ah, te cuento un poquito. Nosotros tuvimos la bendición con mi esposa el año pasado de conocer Japón. Y realmente ni bien salimos nosotros ahí del aeropuerto, hemos quedado pero así sorprendidos porque es impresionante, o sea, la cultura, la gente, la disciplina, o sea, realmente es impresionante la cultura. Y me acuerdo que en una de esas nos perdimos en uno de los metros, que había que tomar un cruce, no entendíamos. Y agarramos y encontramos una señorita, una japonesita ahí, y le digo, disculpe esta dirección, ¿por cuál podía tomar? Y ella agarra y mira, no, no tengo, o sea, en inglés, ¿no? Y lo máximo que te entender. Y dice como que me dice, no tengo idea, no me ubico, mil disculpas. Me dice, no te preocupes. Y voy caminando, estamos viendo con mi esposa caminando. Cuando a lo lejos así vemos corriendo a la japonesita detrás de nosotros. Corre así. Wait, así. ¿Qué ha pasado? Ya se los encontré, se los averigüé. O sea, sí, dice, qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble, qué amable la gente. Es lo que nos pensamos. Y mientras nos explicaba, tan, nos dimos cuenta de que tenía todos así los deditos desgastaditos, toda la piel, así como cuando uno empieza, obviamente, a entrar en ansiedad y depresión. Ah, ya. Y en ese momento nos empezamos a fijar que había un montón de japoneses que tenían los deditos así. Entonces tú los ves bien. Tú ves, wow, disciplinada, progreso para adelante, un país unido, todo lo que quieras. Pero nadie ve la depresión que hay detrás de todos esos rostros. De hecho, que Japón tiene uno de los más altos índices de suicidios por depresión. Entonces no es algo que tú lo puedas ver necesariamente. No es algo que puedas decir, ese tiene depresión, ese no. Tristemente es a veces algo que solo se aguanta. Por eso es como los ejemplos que tú ponías, gente millonaria, actores, gente famosa, termina cayendo en estos cuadros y nadie lo ha notado, nunca lo ha notado. Porque eso a veces es en la privacidad. Yo hago ahí mi pausa publicitaria sin remuneración. Porque yo creo que ahí es donde uno tiene que aprender a buscar de Jesús. Yo siempre soy fan de esto. No importa la iglesia, no importa el lugar. El único que importa realmente es Jesús. Pero que aprendas a abrir tu corazón y buscar consejo de alguien que te pueda escuchar. Perfecto, Will. Uno dice, ¿quiénes son los más propensos a deprimirse? ¿Los varones o las mujeres? No, yo creo que, No hay un promedio, digamos. aunque para cada quien sus batallas. De repente puede ser más, no sé, no estoy sacando conclusiones, no tengo un dato así. De repente tal vez más puede ser para las mujeres un tema de autoestima, de que el tema de que el test se me está yendo, de que no me aprueban, no soy parte de ese grupo de amigas, etcétera. Pero seamos honestos, en los hombres muchas veces la batalla principal suele ser el tema económico, porque como hombres sentimos esa necesidad, esa obligación de proveer en el hogar, de llevar al hogar, de ser el ejemplo, esa admiración para nuestros hijos. Cada quien sus batallas, no son exactamente las mismas, ¿no? Y tiene que ver, bueno, el género no, pero la edad, o sea, son más propensas las personas mayores o los jóvenes, adolescentes, Yo, adultos. yo creo que hoy en día, en realidad, tristemente, cada vez más jóvenes tienen depresión. Sí, creo que viene eso y está muy apagado. Pero no, yo creo que a cada edad tiene su diferente batalla, ¿no? Por ejemplo, nuestra generación, como decía, son esos. A veces que se dio el alcohol, el no saber estar solo, los divorcios, la soltería, los recursos económicos, todo normalmente, ¿no? Pero los niños, pucha, hoy ves en día y te sorprende. Nosotros vemos tristemente muchos niños que de repente sus papás los encuentran con las venas cortadas, con cosas así. De hecho, o sea, hasta personas que se empiezan a cambiar o niños, desde niños una distorsión sexual que empiezan a tener a partir de cuadros de depresión, de que sus papás nunca los han podido escuchar y a veces viene no necesariamente porque hay padres malos, que sí muchas veces no puedo, pero viene de la cosmovisión de los compañeros, de las cosas que les dicen, las cosas que les meten. Y esa es su forma de caminar y creer en la vida y empezar a buscar refugio en otras personas, ¿no? En los años 90 yo recuerdo, era como que la depresión para una... En ese tiempo vivía en Argentina, estaba de moda las tribus urbanas. Mm, Y para una de las tribus urbanas era como que estar de moda en la depresión, que eran los emos, mm, Ah, que andaban con
con sus fotos tristes, los flecos tapando media cara, como decía, se autodañaban. Y era como, sí, y era como estar de moda para ellos la depresión. No era una enfermedad, era como que estoy de moda o sea, para pertenecer a ese grupo urbano tengo que tener ciertas características y entre esas creo que era la depresión. Sí, sí, sí. Yo era pussy. O sea, como que dice, no, me gustaba mi panda, por ejemplo, ¿no? Que era un falso emo, ¿no? Pero no era porque estaba deprimido, simplemente porque me gustaba. Pero es verdad, o sea, los emos, o sea, bien eso, y a veces, como tú dices, por el entorno, muchas O veces, por pertenecer. por pertenecer. Mm. Interesante, muy interesante. Hemos acabado esta segunda parte del podcast. Volvamos a volver con la tercera parte ya finalizando, pero antes no se olviden que estamos a través de Imperial TV todos los viernes a partir de las 10 de la noche. Estamos en FM Energy 91.1 en Villazón y en nuestras redes sociales, en TikTok y en Facebook. Ustedes nos pueden encontrar como Anima Creativa y como Ruiz Chávez Media. Volvemos con con la tercera parte de este podcast. Volvemos con la tercera parte de este podcast que estamos hablando de la depresión. A lo que venimos en su octavo episodio. Perdón, me estoy haciendo boras. Pero vamos a continuar. No se olviden que estamos por Imperial TV todos los viernes a partir de las 10 de la noche y por FM Energy 91.1 a las 6 de la tarde en Villazón. Wilmer, ya cerrando esta última parte, ha pasado tan rápido el programa. Ha sido un gusto tenerte, hablar contigo. O sea, las charlas que se tienen contigo realmente son muy motivadoras. Yo, las veces que he tenido la oportunidad de charlar con Will, ya sea por temas personales, por temas laborales, por temas de la celda donde asistimos, realmente es muy enriquecedora las palabras que tiene Will para darte, para aconsejarte en su momento, para guiarte en alguna ocasión. No te ríes. Will, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para guiar o para poder ayudar a una persona, a un familiar, a un amigo, no sé, a un compañero en el que has notado que tal vez tiene depresión? ¿Qué puedes hacer tú? ¿O qué no puedo hacer yo? Porque si yo, digamos, puedo notar que Alejandro está deprimido y voy y, como decías, ¿no? Vámonos a esta noche a bailar y mañana vas a estar bien. Tal vez hay cositas o tips que alguien no puede hacer, que no debemos hacer, porque en vez de ayudarlo lo podemos hundir más. Mira, justo ayer vi un video que me salió ahí en internet, de que decía tal cual, decía a veces la depresión se ve así. Y era una psicóloga y era una chica que estaba en depresión. Y es como que comienza y dice, bueno, vamos a comenzar la sesión, a ver, quiero que me cuentes qué es lo que te está pasando, etcétera, le dice así. Y la otra le dice, solamente puedes callarte, le dice. Y la otra dice, claro que sí, ok. Y se queda así. Podemos estar en silencio, le dice, sí. Y es lo único que hace. Y es sesión 1, sesión 2. Podemos estar en silencio, se vuelven a conectar así. Sí, ok. Y pasa 3, y pasa 4, y pasa 5. Y de repente la próxima es ya como que sí estoy en ese proceso. Y luego lo va a 6, 7, luego sí empieza a abrirse y poco a poco empieza a conectar, poco a poco empieza a hablar. Y es que a veces no necesariamente vamos a tener la solución para esa persona, ni vamos a tener esta es la solución, esta es la- A veces simplemente es estar ahí escuchándolos. Nada más, simplemente es una persona necesita estar escuchada, ser escuchada. A veces no vamos a tener la solución, pero estar ahí presentes nada más va a ser de bendición para una persona que pueda estar pasando un tema de depresión. Y para poner en el entorno familiar, en la familia, pareja, hijos, ¿cómo le puede afectar al resto de la familia tener una persona con depresión? O sea, por un lado decimos cómo le puede ayudar, ¿no es cierto?, la familia, pero ¿cómo le puede afectar a la familia tener un integrante de la familia con depresión? Yo creo que de lógica, pues cuando tú amas a una persona y más si es de tu familia, de entrada sí te va a doler ver a esa persona que tú amas, que tú quieras estar en ese proceso de depresión. Ah, yo creo que lo más importante es tiempo. Yo me acuerdo hace muchos años, a ver, somos 2026, ya hace 10 años atrás, 11 años atrás aproximadamente, he pasado uno de los momentos de depresión más fuertes en mi vida. En realidad era súper chango. Me he equivocado en un tema de una relación de joven, de chango, en realidad que tuve.
Y cómo se reflejó, por ejemplo, la depresión en mí. Empecé a adelgazar, pero impresionantemente. Me empezaron a sangrar las encías, empecé a dejar todo y un montón de cosas y demás. Y me acuerdo que mis papás estaban ahí, ¿no? O sea, para abrazarme y todo demás, pero quien lloraba a mi lado era mi mamá. Tan grande es el amor de mami, que agarra y me dice, hijito, ¿sabes qué? O sea, si quieres irte a otro país, andate, yo te voy a apoyar, no sé cómo, porque ese es el amor de mamá. O sea, si yo voy a conseguirte todo para que estés bien, para que estés feliz y todo eso, ¿verdad? Pero ahí es donde Dios habló, no en realidad le doy gracias porque no, entendí que no era la salida. O sea, la salida a una depresión, como te digo, no es algo material, no es un tema de dinero. O sea, ¿tú crees que una persona que está con un problema de depresión, de repente le cae $1.000.000, se va a la depresión? No se le va a ir a la depresión, porque vas a tener dinero, pero aún vas a tener ese vacío de identidad, de existencia. O sea, te vas a sentir un inútil con dinero, un vago con dinero. ¿Me entiendes? Entonces no es darle sentido, no es darle propósito. Yo creo que uno realmente tiene que buscar su propia identidad. Cuando tú sabes quién eres, lo que vales, no va a influir el dinero, las amistades, etcétera. Nada va a influir porque tú tienes muy en claro definitivamente cuál es tu norte. Y esa seguridad es la que uno necesita en la vida. Uno necesita, va a haber momentos malos, sí. Nosotros que Romerito sabe, nosotros que estamos en el liderazgo. En el liderazgo no significa que toda la gente te va a querer, que te va a querer. Si Jesús fuera así querido por todo el mundo, nunca lo hubieran crucificado. O sea, tuvo que haber gente que le tire palo, tuvo que haber gente que lo odien. Y a veces la gente se deprime. ¿Por qué? Porque esperas que todo el mundo te quiera y no va a pasar eso. O sea, la gente te va a dejar, la gente se va a ir de tu lado. Los momentos difíciles económicamente van a pasar, pero ahí es donde tienes que entender definitivamente qué puedo hacer para volver a levantarme, reinventarme y volver y entender que el dinero va y viene, va y vuelve. O sea, el dinero es un recurso, el dinero te da opciones, pero el dinero no te da valor. ¿Qué pasa si yo noto que estoy entrando en una etapa de depresión? Si yo me pongo, no sé, más melancólico, no quiero comer, digamos, no tengo ganas de cenar, no tengo de hacer ganas de las cosas que me gustaban, digamos. Ujú. Tal vez es un síntoma. ¿Qué tendría que hacer yo? Busca ayuda. Ahora, volvemos al punto. Repito lo que decía al principio. Yo creo que nosotros somos tripartitos, en otras palabras. O sea, en realidad somos como una cebollita que tiene sus capitas. La capita de afuera, evidentemente, es el cuerpo. Si hablamos del cuerpo, pues tienes que comer. Tienes que comer, o sea, en realidad tienes que buscar alimentarte porque por ahí incluso, por eso estás demostrando, ¿no? Que cuando a veces uno le mete su heladito, sube en azúcar, hasta te subes en ese momento, digamos, de estado de ánimo, ¿no? Sin ir muy lejos en los niños con autismo, les dicen no azúcar, porque si les das azúcar, en realidad se van a poner así, pero súper hiperactivos. Entonces, el tema de la alimentación es fundamental, como te decía la palabra, claramente dice, y cuando habla de días que están en un proceso de depresión, le dice, por que descansa y come, descansa y come. Algo fundamental, si hablamos en la carne, es eso. Si hablamos en el alma, son las personas de las cuales nos rodeamos, las personas correctas de las cuales nos vamos a rodear. Puede ser una, pueden ser dos, y a veces simplemente es estar ahí en un abrazo, nada más. Muchas veces yo buscarle el abrazo de mi esposa, que le decía así, amor, solo necesito un abrazo tuyo, nada más. O sea, no necesito cambiar las respuestas, la guía, cómo salir de este momento, traigo esto, solo creo que me abraces y ya está, ¿no? Y eso viene evidentemente apoyándote en el alma. Y para mí el pilar más importante es el espíritu. Buscar realmente de Dios. Y no encuentras a Dios necesariamente en una iglesia o en una religión, sino lo encuentras en una relación. Y esa relación, sin embargo, ¿a través de qué llega? A través de personas, a través de amistades, de amigos, de lugares donde realmente te ayudan a encontrar la presencia de Dios, ¿no? Y todo eso se ve reflejado. Repetimos, la ausencia de Dios en el espíritu se refleja en tu alma. Y el alma, el estrés, la ansiedad, la depresión, ¿dónde se refleja en tu cuerpo? Por eso vienen las enfermedades. ¿Me entiendes? La solución, no digo que no sirve, sí ayuda, pero no es la solución. Cuando escucho pastillas antidepresivas, las pastillas antidepresivas van a ir ¿a dónde? ¿A tu alma o a tu espíritu? A ninguno. Vaya a su cuerpo, vaya a trabajar la parte física y química de tu cuerpo. Ahí sí va a orar, pero en el alma y en el espíritu no va a orar. Necesitas entender eso, que somos tres partes. Ha pasado muy rápido este programa, Will, Sergio. Ya para irnos despidiendo, te comprometo a hacer un segundo programa Hagámoslo, hagámoslo. para seguir hablando, porque es un tema amplio, no lo podemos resumir en 45 minutos, Sergio, pero
sí nos estamos quedando con muchas preguntas de mí. Sí, la verdad sí, me has quitado muchas dudas, pero también me he quedado, pero no hay tiempo y sí sería una segunda parte. Sí, sí, no, amén, no, más bien, felicidades chicos, de verdad, por el podcast. Me alegra que estén produciendo este tipo de contenido. Sé que va a ser de mucha bendición. Yo feliz y contento de la próxima vez, cuando sigan creciendo, porque estoy seguro que así va a ser. Una consulta, Cuéntame. de paso también, ¿dónde se te puede encontrar en las redes? ¿Alguna vez si alguien necesita algún tipo de ayuda, consulta? Ahora que todos tenemos el alcance del celular en el mundo entero. En todos lados estoy como Wilmer Suxo. Así tú pones en Instagram Wilmer Suxo, estoy. Facebook Wilmer Suxo, estoy. TikTok Wilmer Suxo, estoy. O sea, nada, es Wilmer Suxo tal cual. Ni uno, ni oficial. Oficial, ok. No, nada, sí, Wilmer Suxo. Más bien todavía no he pillado, digamos, otros Wilmer Suxo, así como. Entonces estamos ahí tranquilos con Wilmer Suso, con todo gusto para servirles, nos pueden escribir, bueno, me pueden escribir, igual siempre con mi esposa, al final es nuestra principal tarea, estamos para servirles. Wilber, muchas gracias. Que ahora también a Lucerito que hoy nos ha acompañado, nos ha venido a visitar. Está también. Siempre ha estado de Wilmer, acompañándole. Wilmer, tu despedida, muchas gracias. No, nada chicos, una vez más felicitarles a todos ustedes por este proyecto, que sea de bendición, por favor compártanlo, recomiéndenlo, si ustedes tienen una persona que está pasando algún tipo de estas batallas, ¿saben cuánto te va a costar pasarle este consejo? Gratis. ¿Cuánto le va a costar? Nada, y te aseguro que al final es Dios siempre hablando, nosotros solamente somos instrumentos y esperemos que este pedazo sea Él hablando para esa vida de esa persona. Si lo amas, compárteselo. Claro que sí. Sergio, nos despedimos. Y nada, repetir lo que decía Will, compartan, si están pasando por momentos así, hablen con la familia, si no quieren hablar con la familia, con un amigo, con un familiar, y nada, que ojalá que Dios quiera que todos puedan superar este momento. Sí, muy importante. Estamos en la promesa de hacer un segundo programa con este tema. Nos ha quedado cortito de tiempo. Quiero agradecer a Alejandro Arce, a su esposito también, que nos acoge siempre en este lugar para hacer todas las grabaciones del podcast de A lo que venimos. A toda la gente que nos sigue, que hace tap tap en la pantalla, que comparten estas publicaciones. A Imperial TV, porque todos los viernes a partir de las 10 de la noche salimos en Potosí, y a Energy FM 91.1 en Villazón. Soy Robert Chávez, esto ha sido A lo que venimos. Será hasta la siguiente oportunidad. Y esta fue A lo que venimos.